Hola, hola, mi gente linda y súper fanática de las telenovelas turcas y del chismecito jugoso. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla con un cafecito en mano y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Bienvenidos a mi canal, su fuente número uno de noticias frescas, exclusivas y, por supuesto, mucho drama. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de esta relación que, aunque ya no es romántica, sigue generando muchísima conversación. ¿Recuerdan esos tiempos dorados de Senkalkam? ¡Ay, qué momentos! Hande y Kerem nos enamoraron con su química en pantalla, y esa química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y su relación llegó a su fin. Pero alto ahí. No se pongan tristes todavía, porque hoy no vamos a hablar de la ruptura en sí. No. Hoy vamos a analizar unas recientes declaraciones de Hande Erçel que han encendido las redes sociales y han hecho que los fans de la pareja vuelvan a ilusionarse. ¿De qué declaraciones hablamos? Pues de unas palabras muy sentidas en las que Hande asegura que Kerem Bürsin siempre estará en su corazón. ¡Boom! Explosión de emociones en 3, 2, 1. Antes de que sigamos con el chismecito, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias sobre sus actores turcos favoritos, si les encanta el drama y el romance, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que están viendo. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Bien, como les decía, las declaraciones de Hande Erçel han causado un verdadero revuelo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Qué significa realmente? Vamos a desmenuzar cada detalle para entender mejor lo que está pasando. Según varias fuentes, Hande Erçel hizo estas declaraciones durante una entrevista reciente en la que le preguntaron sobre sus relaciones pasadas y sobre cómo se siente con respecto a Kerem Bürsin. Hande, siempre muy profesional y elegante, respondió con mucha sinceridad y madurez, dejando claro que, a pesar de que ya no están juntos como pareja, Kerem ocupa un lugar muy especial en su vida y en su corazón. Kerem siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, dijo Hande según las traducciones que han circulado por las redes sociales. Vivimos momentos muy bonitos juntos, tanto dentro como fuera del set, y esos recuerdos siempre serán importantes para mí. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Uf. Sentimientos encontrados, ¿verdad? Por un lado, es un alivio escuchar que no hay rencor ni resentimiento entre ellos. Por otro lado, esa frase de siempre tendrá un lugar especial, suena un poco ambigua, ¿no creen? ¿Será que Hande todavía siente algo por Kerem? ¿Será que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? ¡Ay, el amor! Siempre nos deja con más preguntas que respuestas. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Después de estas declaraciones, las redes sociales se inundaron de comentarios de fans de la pareja, quienes empezaron a especular sobre el significado de las palabras de Hande. Algunos creen que es simplemente una forma educada de hablar de una relación pasada, mientras que otros están convencidos de que Hande está enviando una señal a Kerem, insinuando que todavía hay esperanza. Y claro, no podían faltar los memes, los vídeos editados con escenas de Senkalkam, y las teorías conspirativas más locas. Es que los fans de Hande y Kerem son de otro nivel. Son capaces de analizar cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, para encontrar pistas sobre el estado actual de su relación. Son unos verdaderos detectives del amor. Pero, seamos honestos, ¿qué es lo que realmente queremos saber? Queremos saber si Hande y Kerem volverán a estar juntos. Queremos creer en el final feliz, en el reencuentro predestinado, en la segunda oportunidad. Queremos que su historia de amor tenga un nuevo capítulo. ¿Es mucho pedir? La verdad es que nadie sabe con certeza lo que depara el futuro. Hande y Kerem son personas muy reservadas con su vida privada, y es poco probable que nos den detalles explícitos sobre sus sentimientos. Pero como buenos chismosos que somos, podemos seguir analizando sus movimientos, sus declaraciones y sus interacciones en redes sociales para tratar de descifrar el misterio. Además de las declaraciones de Hande, también ha habido otros eventos que han alimentado las esperanzas de los fans. Por ejemplo, hace algunas semanas, Hande y Kerem coincidieron en un evento benéfico y, aunque no se les vio interactuar directamente, algunos testigos aseguran que se saludaron cordialmente e incluso intercambiaron algunas palabras. ¡Ay, esas pequeñas cosas que nos dan vida!
También hay rumores de que Hande y Kerem están trabajando en proyectos separados, pero que podrían coincidir en algún proyecto futuro. Imagínense la emoción si esto se hiciera realidad. Sería como un sueño hecho realidad para los fans de la pareja. Pero volvamos a la realidad. Es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas individuales que tienen derecho a vivir su vida como quieran. Si deciden volver a estar juntos, genial. Si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir desarrollándose como personas y como profesionales. Ahora, hablando de sus carreras, tanto Hande como Kerem están en un momento muy importante. Hande está protagonizando una nueva serie que ha tenido muy buena acogida por el público, y Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales que lo están consolidando como uno de los actores turcos más importantes del momento. Ambos son talentosos, carismáticos y trabajadores, y estoy segura de que les espera un futuro brillante. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se crucen de nuevo, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. El tiempo dirá. Mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos apoyándolos en cada uno de sus proyectos y seguiremos soñando con la posibilidad de un reencuentro. Porque al final, el amor es un misterio que nos encanta descifrar. Pero más allá del chismecito y de las especulaciones, creo que hay una lección importante que podemos aprender de la historia de Hande y Kerem. Y es que las relaciones, ya sean amorosas o de amistad, son valiosas y merecen ser recordadas con cariño y respeto, incluso cuando llegan a su fin. Hande ha demostrado una gran madurez al hablar de Kerem con tanto respeto y admiración. Ha reconocido que vivieron momentos importantes juntos y que esos recuerdos siempre serán parte de su historia. Y eso es algo que todos deberíamos hacer, valorar las relaciones que hemos tenido y aprender de ellas, en lugar de aferrarnos al resentimiento o al rencor. Porque al final, la vida es demasiado corta para guardarnos los sentimientos negativos. Es mejor enfocarnos en lo positivo, en lo que nos hace felices y en las personas que nos aportan valor. Así que, mi gente linda, dejemos de lado las especulaciones y los rumores y celebremos el talento y el carisma de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sigámoslos en sus proyectos y apoyémoslos en sus carreras. Y si en el futuro deciden volver a estar juntos, será una gran alegría. Pero si no, también estaremos contentos de verlos felices y realizados, cada uno por su lado. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado las recientes declaraciones de Hande Erçel en las que asegura que Kerem Bürsin siempre estará en su corazón. Hemos visto cómo estas declaraciones han encendido las redes sociales y han alimentado las esperanzas de los fans de la pareja. Hemos hablado de las carreras de Hande y Kerem y de sus proyectos futuros. Y hemos reflexionado sobre la importancia de valorar las relaciones pasadas y de aprender de ellas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y mis opiniones sobre el mundo del espectáculo turco. Y me encanta saber que tengo una comunidad de fans tan apasionados y comprometidos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su telenovela turca favorita? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ampliación de la noticia. El drama continúa. Hande Erçel y Kerem Bürsin, un amor inmortal, asterisco, asterisco. Y no se me vayan, mis chismosos empedernidos, que esto no ha terminado. Prepárense porque vamos a excavar más profundo en este tema que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque sí, las declaraciones de Hande son jugosas, pero la realidad es mucho más compleja y llena de matices de lo que vemos en un titular. Asterisco, asterisco, desentrañando la entrevista, el contexto lo es todo, asterisco, asterisco. La entrevista a la que me refiero, y que ha sido la mecha que encendió este volcán de emociones, no fue una entrevista cualquiera. Se trataba de una conversación en profundidad para una prestigiosa revista turca, donde Hande se sintió lo suficientemente cómoda como para abrirse sobre diversos aspectos de su vida, tanto profesional como personal. Según mis fuentes, y ya saben que yo tengo mis infiltrados en todas partes, la pregunta sobre Kerem surgió de forma natural, en el contexto de una reflexión sobre sus relaciones pasadas. El periodista, astuto como él solo, aprovechó la oportunidad para indagar sobre cómo se sentía Hande respecto a su mediática relación con Kerem.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ande, en lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta políticamente correcta, optó por la sinceridad. Y vaya sinceridad. No negó el impacto que Kerem tuvo en su vida, reconoció que vivieron momentos hermosos y, lo más importante, afirmó que siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Pero, ojo al parche. Es fundamental entender el tono en el que Ande dijo esto. No fue un tono de añoranza desesperada ni de arrepentimiento. Fue un tono de gratitud, de reconocimiento y de respeto. Fue como si dijera, sí, fue importante, pero es parte del pasado y lo recuerdo con cariño. Asterisco asterisco la reacción en redes sociales, el poder de la imaginación fan asterisco asterisco. ¡Ay, las redes sociales! Ese hervidero de opiniones, teorías y fantasías. Como era de esperar, las declaraciones de Ande provocaron una explosión de comentarios y reacciones en todas las plataformas. Almohadilla Ankeris Real volvió a ser tendencia mundial, y los fans desempolvaron sus mejores ediciones de vídeo, musicalizadas con canciones románticas y repletas de escenas de Senkalkam. Los memes, por supuesto, no se hicieron esperar, con imágenes de Ande y Kerem protagonizando situaciones cotidianas, acompañadas de frases ingeniosas y llenas de esperanza. Pero lo más interesante fueron las teorías que surgieron. Algunos fans, los más optimistas, creen firmemente que Ande está enviando un mensaje subliminal a Kerem, insinuando que todavía lo ama y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación. Otros, más realistas, consideran que Ande simplemente está siendo amable y educada, y que no hay que darle más vueltas al asunto. Y luego están los que ven conspiraciones en todas partes. Estos fans aseguran que Ande y Kerem nunca rompieron realmente, sino que todo fue una estrategia de marketing para mantener el interés del público. Imagínense. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo que queda claro es que el cariño y el interés por Ande y Kerem siguen intactos. Su relación, aunque haya terminado, sigue siendo un tema recurrente en la conversación pública y sigue generando emociones intensas en sus fans. Asterisco asterisco analizando las pistas, ¿qué dicen las miradas? Asterisco asterisco. Como les decía, los fans de Ande y Kerem son unos verdaderos detectives del amor. Son capaces de analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción, para encontrar pistas sobre el estado actual de su relación. Y en este sentido, hay varios momentos que han alimentado las esperanzas de los fans. Uno de ellos, como ya les mencioné, fue su coincidencia en un evento benéfico. Aunque no se les vio interactuar directamente, algunos testigos aseguran que se saludaron cordialmente e incluso intercambiaron algunas palabras. Pero hay más. Algunos fans han notado que Ande y Kerem siguen dándose me gusta en algunas publicaciones de Instagram, aunque no de forma sistemática. También han observado que en ocasiones, utilizan ropa o accesorios similares, lo que ha interpretado como una señal de conexión. Sé que esto puede sonar un poco descabellado, pero créanme, los fans de Ande y Kerem son muy minuciosos y no dejan pasar ningún detalle. Y aunque estas pistas puedan ser insignificantes para la mayoría de la gente, para ellos son señales de esperanza. Asterisco asterisco las reacciones del entorno, ¿qué saben los amigos? Asterisco asterisco. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las reacciones del entorno de Ande y Kerem. Sus amigos, sus compañeros de trabajo y sus familiares son los que mejor los conocen y por lo tanto, podrían tener información valiosa sobre el estado actual de su relación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas son muy discretas y no suelen hablar públicamente sobre la vida privada de Ande y Kerem. Además, es probable que tengan un pacto de silencio para proteger la privacidad de ambos. A pesar de esto, algunos medios turcos han intentado sonsacar información a personas cercanas a Ande y Kerem, pero con poco éxito. La mayoría se limita a decir que ambos son grandes profesionales y que se llevan muy bien, pero evitan hablar sobre su relación sentimental. Pero, ojo. Hay un rumor que ha estado circulando con fuerza en las últimas semanas. Según este rumor, un amigo cercano a Kerem habría revelado que el actor todavía siente algo por Ande y que no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Sin embargo, hay que tomar esta información con pinzas, ya que no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Asterisco asterisco las carreras en ascenso, ¿el éxito puede acercarlos? Asterisco asterisco. Como ya les comenté, tanto Ande como Kerem están en un momento muy importante de sus carreras. Ande está protagonizando una nueva serie que ha tenido muy buena acogida por el público, y Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales que lo están consolidando como uno de los actores turcos más importantes del momento. Este éxito profesional podría ser un factor determinante en su relación. Por un lado, podría acercarlos, ya que ambos comparten la misma pasión por la actuación y podrían encontrar en el otro un apoyo y un confidente. Por otro lado, podría alejarlos, ya que sus agendas están cada vez más ocupadas y podrían tener menos tiempo para dedicarse el uno al otro. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro,
lo que está claro es que tanto Ande como Kerem tienen un gran talento y les espera un futuro brillante. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada uno de sus proyectos. *** Más allá del romance, una amistad duradera ***. Quizás, la clave para entender la relación entre Ande y Kerem no esté en el romance, sino en la amistad. Es posible que a pesar de que ya no estén juntos como pareja, sigan siendo amigos cercanos y se tengan un gran cariño y respeto. De hecho, hay muchos ejemplos de parejas que tras romper su relación amorosa, han logrado mantener una amistad duradera. Esto demuestra que es posible separar el amor romántico del cariño y la admiración que se siente por otra persona. Y en este sentido, las declaraciones de Ande podrían interpretarse como una muestra de amistad y de respeto hacia Kerem. Al decir que siempre tendrá un lugar especial en su corazón, Ande está reconociendo que Kerem fue una persona importante en su vida y que valora los momentos que vivieron juntos. ***El futuro es incierto, ¿qué nos depara el destino? ***. Como dice el dicho, el futuro es incierto. Nadie sabe con certeza lo que depara el destino a Ande y Kerem. Quizás vuelvan a estar juntos, quizás sigan caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de su carisma y de su belleza. Podemos seguir apoyándolos en sus proyectos y podemos seguir soñando